Bien, vamos a iniciar la clase de matemática. Primero les informo, ¿verdad? Bueno, voy a esperar a que lleguen. Vamos a darle continuidad pues a la clase de matemáticas. Nos quedamos en racionales, ¿sí? Los racionales o Q. Dijimos que ya se clasifican en fracción propia e impropia. No, realmente vimos lo básico. Las fracciones. Ajá. Pero no la dijimos fracción propia, su valor es menor a la unidad. ¿No dijimos eso? Ya está. Eso es todo. Okay. Bien, entonces de los números racionales, vamos a hacer un repaso rápido. Los racionales, su símbolo es Q. Símbolo es Q. No, yo que no trae eso, no, ¿verdad? No, eso es otro. Y son de la forma P sobre Q. Son de la forma P sobre Q con P, Q en Z, es decir, en los números enteros. Los números enteros son aquellos que son positivos, negativos o bien el cero, ¿no? Número entero puede ser positivo, negativo o el cero. La notación de los números enteros es de esta forma, ¿vale? Pero Q debe ser diferente de cero. ¿Bien? Esos son los números enteros. Perdón, los números que conforman los números racionales, ¿verdad? Bien. Los números racionales son, pues, voy a escribir aquí también lo que son el conjunto de los números enteros. Este conjunto Z está conformado por -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, puntos suspensivos, cerrados. O sea, esos números PQ son números de este estilo, ¿vale? La única diferencia es que Q no debe ser 0. O sea, el número de abajo nunca debe ser 0, ¿vale? Bien. La clase pasada dijimos por qué no puede ser 0, la justificación. ¿Vale? Muy bien. Bien. Entonces, estuvimos analizando la idea de que por qué los de arriba sí pueden ser 0 y por qué los de abajo, o sea, cuando tengamos una fracción, por qué en la parte de abajo no podemos anotar el número 0, ¿verdad? Muy bien. Entonces, pues vamos a ver cuál es la diferencia. Cuando ponemos 0 sobre 7 o 0 entre 7, existe la idea de lo que es una partición, o sea, repartir. Si hacemos la división 0 entre 7, ¿cuánto da el resultado? Da 0. O sea, en este primer problema que estoy colocando aquí, 0 sobre 7, que no abrí, sí. Bien.
En este primer problema, cuando nosotros hacemos el cociente 0 entre 7, ¿qué queremos decir? Que vamos a repartir 0 cosas entre 7 personas. ¿Cuánto le vas a asignar a cada persona? Nada. O sea, le vas a asignar 0 cosas a cada persona. Pero le estás asignando 0 cosas. O sea, estás repartiendo un 0 como tal. ¿Sale? En el siguiente caso, existe la idea de repartición. O sea, 7 cosas lo voy a repartir entre 0 personas. ¿Hay idea de repartición ahí? Hay que notar la gran diferencia. ¿Sale? No quieren ni que el mamá se vaya. Bien. Entonces, en el primer caso, lo habíamos tratado en la clase pasada, en el primer caso, sí existe una idea de repartición. Es más, el resultado aquí es 0. Pero en este caso, queda directamente en la duda. De hecho, este cociente pues no existe. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque ni siquiera hay idea de repartición. O sea, 7 cosas entre 0 personas, pues realmente no está repartiendo absolutamente nada. En el primero sí, ¿sabes? Muy bien. Bien, entonces las fracciones, ¿verdad? Son de la forma un número entero en la parte de arriba y un número entero en la parte de abajo. Pero en la parte de abajo siempre hay que tener cuidado que no sea 0. Más adelante ustedes vieron, ya bueno, cuando estuvieron estudiando, que por ahí hubo una parte que se llamaban límites, algunos tuvieron ya límites, y en la parte que era 0 se le llaman indeterminados. Entonces, como eso no puede pasar, entonces hay que buscar métodos para que se indeterminen. ¿De acuerdo? Muy bien. Bien, entonces, vamos a pasar. Escribimos punto y aparte. Bueno, unos ejemplos vamos a escribir. Ejemplos de los que son fracciones. Escribimos 4/5, coma, menos 3/2, coma, 7/5, coma, menos 2, coma, 3, coma, 1.3 periódico, raíz de 4 y raíz cúbica de 8. Son algunos ejemplos de fracciones comunes, ¿verdad? O bien de números racionales, ¿vale? Son algunos ejemplos de números racionales. Pues aquí está muy claro que tanto el numerador como el denominador son números enteros. 4 y 5 son números enteros. Y además sabemos que el número de abajo pues, es diferente de 0. Por lo tanto, es un número racional. Aquí, esta expresión, menos 3/2, se puede escribir como 3 entre menos 2. En donde el número de arriba es un número entero, que es 3 positivo, y aquí el número de abajo es un número negativo, que es un número entero. Más entre menos, nos queda 3/2. ¿Vale? Por lo tanto, es una fracción. 7/5 también. Podemos verlo como más 7 y más 5. Más entre más, pues nos queda más y nos queda exactamente 7/5. Menos 2. Este menos 2 se puede ver como menos 2/1. ¿Vale? Menos entre más nos queda menos. 2 entre 1 nos queda 2. Bien. 3.
¿Cómo se puede ver el 3 como fracción? Son muchas formas, ¿no? Vamos a poner una de ellas. 3 se puede ver como 6 sobre 2. ¿Vale? O menos 6 entre menos 2. Para que vean, ¿no? Hay muchas formas. Menos entre menos nos da más. 6 entre 2 nos queda 3. Bien. 1.3 periódico. Ahí creo que me quedó de tarea investigarlo, ¿verdad? ¿O qué dijimos que hacer? ¿La clase pasada? ¿Ya estabas? ¿Juana? Bueno, no me acuerdo. Bueno, eso, queda pendiente, 1.3 periódico. Hay que investigar quién es. ¿De acuerdo? 1.3 periódico, ¿qué quiere indicar? Que el 3 se repite infinitas veces. Pero sí existen números enteros que al dividirse nos da exactamente 1.3 y es periódico, es decir, que se repite infinitas veces. Muy bien. ¿Okay? Bueno, lo investigamos para la próxima clase. ¿Entendés? ¿Quién sigue? Raíz de 4. Raíz de 4, pues es igual a ¿cuánto? A 2. Raíz cuadrada de 4 es igual a 2. ¿Y cómo se va a ver esto como fracción? Fácil. 4 sobre 2. O 2 entre 1. ¿Vale? Bien. El último, que es raíz cúbica de 8, pues también, ¿cómo va a ser esto una fracción o un número racional? Pues igual, otra vez, raíz cúbica de 8 equivale a 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 2 al cubo me da 8. Entonces, ¿esto cómo se puede ver? Como 4 sobre 2. ¿Sí? Muy bien. Bien, creo que hasta ahí quedamos la clase pasada. Muy bien. Entonces son algunos ejemplos de números racionales. Esta sería la segunda clase de matemáticas. ¿Sí? Bien. Escribimos punto y aparte. Las fracciones comunes se clasifican bien, escribimos pues, las fracciones comunes se clasifican en fracción propia y fracción impropia. Las fracciones comunes se clasifican en fracción propia y fracción impropia. Punto y aparte. Fracción propia. Y aparte, fracción propia. 2 puntos y seguidos. Su valor es menor a la unidad. Su valor es menor a la unidad. Tenemos aquí fracción propia. Bien. En ese caso, cuando habla de que su valor es menor que la unidad, es decir, estoy diciendo que su valor es menor que 1. ¿Sale? Es menor que 1.
Muy bien. Anotamos el siguiente ejemplo. 2/5. ¿Cómo es 2/5? ¿Cómo calculamos? ¿Cómo nos damos cuenta de que cuál es su valor? Dividido. 2/5, ¿verdad? ¿Vale? Ponemos un punto decimal y agregamos el 0, ¿verdad? ¿Sí? Y después, ¿qué hacemos? Multiplicamos, buscamos un número que multiplicado por 5 nos da 20, es 4. 4 por 5 nos da 20, que lo restamos y nos queda 0, ¿verdad? Es decir, que el resultado es 0.4. ¿Cómo es 0.4 comparado con 1? Mayor, menor, igual, menor. Por lo tanto, 2/5 corresponde a una fracción que es propia. Muy bien. Vale. Bien. Escribimos ahora, siguiente ejemplo, 12/17. Dentro del bloque, ¿verdad? 12/17. ¿Cómo le hacemos con 12/17? 217. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Se pone el punto y se baja todo. Ponemos el punto y bajamos un 0. ¿Sí? Un número que multiplicado por 17 se acerque a 120. El resultado se acerque a 120. 6. 6. $102. Tienes 117. 7. 119. 7 por 7 nos da 49, ¿verdad? Llevamos 4. 7 por 1, 7, más 4 nos da 1, ¿verdad? No queda 1. Bueno, 12/17 es aproximadamente, ¿a qué? A 0.7. ¿Y cómo es 0.7 comparado con 1? Es menor, por lo tanto es una fracción propia, ¿verdad? Muy bien. Bien, siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo. Bueno, quiero que lo respondan bajo observación. ¿Qué podemos decir? De 4/7 y de 1/3. Bajo observación, hay que notar qué está pasando aquí. ¿Sí? De acuerdo a los dos casos anteriores, o los dos ejemplos anteriores, ¿cómo concluimos que realmente? ¿Por qué? Porque en los dos ejemplos, el número de arriba es más chico que el de abajo y aquí se repite. Muy bien. Uno es chico que el 7 y el otro es chico que el 3. Bien, entonces, bajo observación, una fracción va a ser propia si que si el numerador es menor que el denominador, ¿vale? Por lo tanto, esas dos cumplen esa observación o esa propiedad.
automáticamente, bajo esta observación, nosotros ya podemos determinar que van a ser propias. ¿De acuerdo? Bien. Muy bien. El otro caso es que no sean fracciones propias, sino fracciones ¿qué? Impropias. Bien. ¿Cómo va a estar definido que sea una fracción impropia? Que sea igual o mayor a la unidad. Su valor, exactamente, la fracción impropia, escribimos, su valor es menor o igual, mayor o igual, su valor es mayor o igual a la unidad. Su valor es mayor o igual a la unidad. Escribimos ejemplos. 8 tercios. Bueno, bajo observación, ¿cómo determinamos que sea una fracción impropia? Bajo observación. En el anterior, ¿qué pasaba? El numerador era menor que el denominador. ¿Y ahora qué va a pasar con la impropia? El numerador es mayor. Muy bien. Entonces, ejemplos, 8 tercios. El numerador es mayor que el denominador. 12 séptimos, 6 quintos. Y no únicamente que sea mayor, sino también la otra parte es que sean iguales, ¿no? También que sean iguales. Muy bien. Bueno, estos son los casos de fracciones impropias, ¿verdad? ¿Sí? Estos son los casos de las fracciones impropias. A ver. Por ahí nosotros también recordamos que las fracciones impropias, ¿sí? Son aquellas también que se pueden representar como fracciones mixtas. ¿Cómo son las fracciones mixtas? Tienen una parte entera y una parte fraccionaria, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué sucede con las fracciones mixtas, no? Entonces, una fracción impropia se va a poder convertir o se va a poder representar como una fracción mixta, ¿vale? Entonces, 8 tercios, ¿cómo se ve como fracción mixta? Hay que ver cuántas veces cabe el 3 dentro del 8. 2. 2. Bien. ¿Y cuánto sobra? 2 tercios. 2 tercios. Entonces, esta es su representación en fracción mixta. Ojo, únicamente las fracciones impropias se pueden representar o convertir a fracción mixta. ¿Cuántas veces cabe el 7 dentro del 2? Por lo tanto, bueno, ¿cuánto nos queda? 5 séptimos. 5 séptimos. Muy bien. ¿Cuántas veces cabe el 5 dentro del 6? Pues Un entero, un quinto. un entero, un quinto. Y el último, pues es únicamente un entero. Bien. Pero también vamos a tener el regreso. O sea, una fracción mixta se va a poder convertir en una fracción impropia. Vamos a ver cómo convertimos. Recuerden, 2 por 3, 6. Más 2, 8 tercios. ¿Ok? Queda 8, 8 tercios. Siguiente. 1 por 7 más 5 nos da 12 séptimos. Siguiente. 1 por 5 nos da 5 más 1 nos da 6. Y ya el último, pues, lo podemos representar como 4 cuartos. ¿De acuerdo?
El 1 tiene infinitas formas de ver. Bien, entonces esos son los números racionales. Los racionales son aquellos que son cocientes de números enteros. ¿Vale? Se dividen en fracciones comunes o son fracciones comunes que se dividen en fracción propia y fracción impropia. Y también ya vimos la representación en fracción mixta. ¿Vale? Bien, vamos ahora con los irracionales. Escribimos irracionales. Fracción irracional. Número racional. Números. Porque ya vimos a los racionales. Los racionales se pueden escribir como cociente de los números enteros. Vamos ahora con los irracionales. ¿Sí? Irracionales los escribimos de la siguiente manera. ¿Sí? Irracionales. Bien. Son todos aquellos números que su parte decimal se conforma, son todos aquellos números que su parte decimal se conforma de una serie infinita de dígitos. De una serie infinita de dígitos. Coma, pero no existe periodo. Pero no existe periodo. Pero no existe periodo. Y por lo regular, son resultado de raíces no exactas. Y por lo regular son resultado de raíces no exactas. Bien, los números irracionales son aquellos que no se van a poder escribir como cociente de números enteros, ¿vale? No van a encontrar números enteros que al dividirse les dé ese número irracional. No van a encontrar. Por ejemplo, ¿qué números irracionales conocen? Irracional. Irracionales. 1.5 tiene representación en fraccionaria. 1.5 se puede escribir como 1.17. 1.17 también tiene una representación fraccionaria. ¿Por qué? ¿Cómo se puede escribir 1.17 en fracción? Esto no más fácil. Pues esto se puede escribir como 117 sobre 100. ¿Ok?
sea, son 117 centésimos. ¿De acuerdo? 1.5 también puedes encontrar par de números enteros que al dividirse les dé 1.5. 3 medios. ¿De acuerdo? Medios. Vale. Bien, ¿qué tipo de números son estos? Los irracionales son aquellos que no se pueden escribir como cociente de números enteros. ¿Vale? ¿Qué números irracionales conocen? Ahí no mucho, ¿no? Dos o pi. Sí, pi es uno de los números irracionales. ¿Qué quiere decir que sean irracionales? Que no van a encontrar un par de números enteros como aquí, que al dividirse les dé el valor de pi. ¿Vale? Por eso son irracionales. Está pi, está raíz de 2, también es otro número irracional. Más aún, en su representación fraccionaria, bueno, aquí pi realmente es un número. Este símbolo está guardando un valor numérico, ¿vale? Y también este símbolo está guardando un valor numérico, ¿verdad? Pi, ya saben que equivale aproximadamente a 3.1416, pero tiene una serie infinita de dígitos, ¿sí? Si ustedes continúan con una calculadora, tiene una serie infinita y además no tiene periodo. ¿Qué quiere decir que no tenga periodo? O sea, que no se repite. Hay números que, por ejemplo, 1.13, 134, después que aparece otra vez 134, a estos números se les llaman periódicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque se repiten una y otra vez. 3.333. Exactamente, es periódico, ¿sí? Pero pi no es periódico, es decir, su parte fraccionaria es totalmente diferente, o sea, cambia totalmente los números, ¿vale? Bien, entonces ejemplos son pi, raíz de 2, pi medios, raíz de 3, menos raíz de 3 entre 4. Bien. Bien, ojo, no porque se escriban de esta manera, como pi medios, se vaya a malinterpretar de que sea un número fraccionario. Esto no es un número fraccionario. ¿Por qué? Perdón, no porque tenga esta expresión, o sea, no toda esta expresión, no cualquier expresión de esta forma es un número racional. A eso quería decir. No toda expresión de este estilo es un número racional. Un número racional, tengan cuidado, un número racional es de este estilo, donde el numerador y el denominador son números enteros y el denominador es diferente de 0. Aquí el numerador es un número irracional. Hasta ahí, desde ese momento, este número tal y como está, ya no es un número racional, ya es un número irracional. Igual acá, el número de arriba, que es raíz cuadrada de 3, es un número irracional. Por lo tanto, esta expresión, este número que está aquí, ya es un número irracional. ¿Vale? Muy bien. Bien. Entonces, lo que acabamos de notar
o ya sea desde la clase pasada, ¿verdad? De la clase pasada, lo que estamos haciendo prácticamente fue la clasificación de los números reales. El conjunto de los números reales, dijimos, se clasifican, la clase pasada dijimos, que el conjunto de los números reales es un conjunto enorme de números que existe, ¿sabes? Pero los números reales tienen una cierta clasificación. Se clasifican en números racionales y en números irracionales. ¿Sale? Y los racionales, ¿sí?, se clasifican en los que son los números naturales y los enteros. Y los enteros están compuestos por positivos, negativos y lo que se llama el cero. Y los naturales están compuestos por primos y compuestos. Primos y compuestos. Muy bien. Bien. Entonces, los números reales tienen su clasificación. Todo lo que nosotros conocemos como el conjunto de los números reales tiene contenido a todo esto. O sea, dentro de él viven esos conjuntos de números. ¿Vale? Muy bien. Los irracionales son esos nomás que acabamos de ver. Los irracionales son estos. Bueno, hay muchos números irracionales. ¿Cuáles van a ser irracionales? Los que no se puedan escribir como cociente de los números enteros. Sí, pero me refiero a que no es como racionales, que hay ramas y esas ramas. Exactamente. Sí, de hecho, bueno, hay una completación que se le llama, de hecho, al principio se trabajaban con este conjunto de números. Pero posteriormente se dieron cuenta que había números que no se podían escribir como cociente de los números enteros. Y entonces, ¿qué dijeron? No, pues ya no nos queda de otra que sea el conjunto de los números irracionales. ¿Sabes? Bien. Pero el conjunto, ¿quién es más grande? ¿Qué conjunto es más grande? Pues es muy complicado determinarlo. ¿Sabes? ¿Sí? En cada par de números reales, números racionales que existan, va a existir un número irracional. Entonces, están metidos ahí, están encajados totalmente ahí. ¿Vale? O sea, son conjuntos de números muy, muy grandes. Como tal. Entonces, en los números reales, es un conjunto inmenso de números que existen. ¿Vale? ¿Va a haber otro conjunto mucho más grande que el conjunto de los números reales? Sí, hay otro conjunto mucho más grande, que se llama el conjunto de los números complejos. O también se les conoce como el conjunto, algunas veces lo manejan como los imaginarios. ¿Saben? Los imaginarios contienen todos los conjuntos de números y están mucho más grandes. O sea, es un conjunto más grande. ¿No? Muy bien. Bien. Entonces, en estos conjuntos son los que se clasifican los números reales. ¿Vale? Un número real, si nosotros tomamos un número real, ese número real puede que sea irracional o puede que sea racional. ¿Sí? Pero ese número racional, que nosotros consideramos que sea un número racional, puede que sea un número entero o que sea un número natural. Bueno, y si es natural, pues puede que sea primo o que sea compuesto. Y si no es natural, pues puede que sea entero. Y si es entero, puede que sea positivo, negativo o cero. A ver, pero si yo agarro un número primo, ese número primo, a fuerzas es un número natural, a fuerzas es un número racional y a fuerzas es un número real. O sea, de derecha a izquierda están contenidos, ¿no? Sí, están conectados. Pero, ojo, no todo número real que tomen va a ser un número positivo. Eso es falso. ¿Por qué? Pues agarren al 4. El 4 es un número real. Perdón,
Agarren al menos 4. Menos 4 es un número real, pero no es positivo. Ah, pero agarren a un número, pues el 0. El 0 agárrenlo, pues es un número real. O sea, de derecha a izquierda, eso sí es verdadero, perdón. Y de izquierda a derecha hay que determinar. ¿No? Tiene que determinar. Muy bien. Bueno, en eso se clasifican los números reales. ¿Vale? Bien, vamos a trabajar con los números reales. Y los números reales tienen un orden. Están totalmente ordenados. ¿Sí? ¿Quién es mayor que quién? ¿Quién es menor que quién? O bien, ¿quién es igual que quién? ¿Sale? Hay números que tienen muchas representaciones. Y al final de cuentas, uno dice que tiene una sola, pon tú que es el mismo número y los demás son copias. O sea, es el mismo gato como vestido de diferentes disfraces, ¿no? ¿Sabe? Por ejemplo, el número 1. El número 1 es el mismo que se puede representar de infinitas maneras. De infinitas maneras. Como por ejemplo 2 entre 2. ¿Qué más? 3 entre 3. 4 entre 4. Así infinitamente. Infinitas representaciones. ¿Sale? Infinitas representaciones. Bien. Pero en los números reales hay un orden. O sea, ¿quién debe ser mayor que quién? ¿Y quién debe ser menor que quién? ¿O quiénes son iguales? ¿Vale? Bien, entonces vamos hacia allá. ¿Vale? Bien, escribimos números reales, punto y aparte. Los postulados de orden, los postulados de orden para los números reales son tricotomía. Bien, los postulados son también, se les toma como si fueran ya cosas que no se refutan. O sea, que no se pueden, se consideran como ciertas. No se pueden refutar, ¿vale? Entonces, estos postulados de orden son cosas que ya, a base de esto se maneja la estructura del orden de lo que son los números reales. ¿De acuerdo? Bien. Entonces escribimos. Si A, B, si A, B pertenece. Este símbolo, no se lo dije, ¿verdad? Este símbolo es pertenece, vive, son números que, números reales. Una E. Es una como una E, ¿no? Se le llama pertenece. Vive. Vive o son. Entonces, al comparar estos números, entonces, al comparar solo puede ocurrir uno de los tres casos siguientes. Solo puede ocurrir
uno de los tres casos siguientes. A es menor que B. A es mayor que B. O A es igual a B. ¿Sí? Cuando comparamos dos números reales, únicamente se va a tener uno de esos tres casos. O sea, ¿qué quiere decir? Que no se pueden tener dos casos al mismo tiempo. ¿Sí? Y tres, mucho menos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Vale? Bien, pues cuando son números enteros, por ejemplo, cuando son números enteros, escribimos cómo es el 7 comparado con el 10, ¿no? ¿Cuál de los tres casos es correcto? 7 menor que 10, 7 mayor que 10 o 7 igual a 10. Bien. 7 menor a 10. Es muy sencillo, o sea, ahí no tiene nada uno que hacer, ¿sí? Bueno, pero no, algunas veces hay expresiones en las que hay que trabajar, pero eso ya es más avanzado. Pero les voy a poner otro caso en el que ya es un poco, no muy complejo, pero también. Por ejemplo, 3 cuartos. ¿Cómo es comparado con 7 octavos? ¿Cómo es la comparación? 3 cuartos, perdón, ¿cómo es comparado con 7 octavos? 3 cuartos es menor, 3 cuartos es mayor que 7 octavos, o 3 cuartos es igual, ¿no? En otro caso. Es igual a 7 octavos. ¿Qué podemos decir? Es mayor, ¿no? Bueno, ¿qué dice la propiedad? No sé qué. La idea es que entiendan la propiedad de dicotomía. ¿Qué es la propiedad de dicotomía? Solamente van a tener uno que sea verdadero. ¿Sí? Pueden anotar los demás, pero hay uno que va a ser verdadero. Y aquí resultó que nada más uno era verdadero, ¿no? ¿Cuál podemos descartar inmediatamente? Igual, muy bien. ¿Y los otros dos? ¿Por qué? Porque 3 cuartos es igual a 6 octavos. 3 cuartos es igual a 6 octavos. Entonces, 3 cuartos menor que 7 octavos. ¿Es cierto? ¿Es verdadero? ¿Sí? Bien. Multipliquen por 2 medios, ¿verdad? Pues, bueno, 3 cuartos equivale a 6 octavos. Y 6 octavos es menor que 7 octavos. ¿Sí? ¿Es correcto? ¿Vale? Entonces, esta no es correcta. ¿Vale? Muy bien. Bien. En base a ese razonamiento, concluimos que esta expresión es la verdadera. Bueno, pero ¿qué voy a hacer ahora? Voy a cambiar para que realmente se ponga. Voy a agarrar otra fracción, ¿verdad? Pero voy a cambiar algo, ¿no? Pues voy a poner 5, por ejemplo, 5 séptimos, ¿cómo es comparado con 2 tercios? ¿Cuál de estas tres afirmaciones es la correcta? Porque de acuerdo a la propiedad de dicotomía, solamente una es la correcta. Bloquee esta parte. O sea, bloquee que 3 cuartos se pudiera convertir en... Bueno, aquí era la opción, ¿no? Pero aquí ya lo bloqueé, o sea, ya no se puede hacer eso. ¿Sí?
¿cómo llegaríamos a cuál es la correcta? O sea, sí, cuando estamos en los enteros, pues es muy fácil, ¿no? O sea, sí se ve y ya sabes, ¿no? Ah, pero en las fracciones, ¿qué pasa? Pues ya se complica decidir quién es mayor que quién. ¿Sabes? Y ojo, que esto a veces viene en los exámenes. O sea, viene que ordenes, o sea, de qué manera deben ir las siguientes fracciones en la siguiente línea recta. O sea, quién debe ir a la izquierda, a la derecha, ponerle un orden. ¿Vale? Imagínense, si viene 5 séptimos y 2 tercios, ¿quién debe ir más a la izquierda? ¿Quién debe ir más a la derecha? ¿Cómo lo hacemos? Creo que lo más razonable es dividirlo para poder saber. Bueno, una opción es, podemos descartar una, ¿no? ¿Cuál? La igualdad. Muy bien, ahí está. Entonces, la duda va a quedar entre estos dos. Por la propiedad de tricotomía, sabemos que nada más una va a ser la correcta. ¿Cuál es? No, una opción es hacer el cociente. ¿Sí? Bien. Pero no quiero hacer el cociente. ¿Cuál sería la otra opción? Bueno, otra opción, 5 séptimos mayor que 2 tercios. Voy a suponer que esta es correcta. ¿Sí? Bueno, ahí está. Digo, esta es correcta. Bien. Ahora voy a trabajar con esta desigualdad. ¿Vale? Voy a multiplicar esta desigualdad de ambos. Bueno, voy a despejar, hacer una especie de espejo. ¿Vale? ¿Qué está haciendo el 7 de aquí? ¿Qué operación? ¿Qué está haciendo con respecto al 5? Dividiendo. Dividiendo, muy bien. El 7 está dividiendo. Por lo tanto, del lado derecho, ¿cómo pasa? Multiplicando. Muy bien, multiplicando. ¿Qué está haciendo el 3 en la parte de abajo? Y del lado izquierdo, ¿cómo pasa? Entonces, si yo hago esos dos procesos al mismo tiempo, que no va a cambiar la desigualdad. ¿Por qué? Ojo, ¿por qué no cambia la desigualdad? Porque tanto el 7 como el 3 son positivos. Por lo tanto, ¿qué va a quedar? Del lado izquierdo, 3 por 5, y del lado derecho, ¿qué queda? 2 por 7. ¿Sí? 3 por 5, ¿cuánto da? 15. 15 mayor que 2 por 7. ¿Sí? Como yo dije que mi afirmación, esta afirmación realmente estaba en duda. Yo la tomé como cierta. Y el resultado, resulta que llegué a algo que también es cierto. Por lo tanto, podemos decir que lo que yo había supuesto realmente es correcto. ¿Qué hubiese pasado en el caso contrario? Es decir, que no se me ocurriera agarrar esto, sino que me hubiera ocurrido agarrar el otro caso. Ya sé que este es el correcto. ¿Qué sucede? 5 séptimos menor que 2 tercios. Pues me va a quedar aquí. Voy a concluir que 15 es menor que 14. ¿Sí? Como esto es falso, bueno, si esto es falso y llego a algo que es falso, mi suposición es falsa. ¿Sí? No está bien fundamentada, ¿no? Aquí, si yo llegara a algo que fuera falso, ¿qué estaría pasando? Pues desde el principio es falso. ¿Sí? Y aquí, pero bueno, aquí llegué, inicié con algo que es verdadero, terminé con algo que es verdadero. ¿Vale? Bueno, este método de razonamiento en matemáticas se le conoce como reducción al absurdo, se le llama. O sea, Absurdo. Sí. Más o menos como reducción al absurdo. Sí, bueno, este método, ¿no? Si tú supones lo contrario, vas a llegar a una verdad o algo falso, ¿no? Bien. Bien. Pues vamos a continuar.
Bien, siguiente propiedad. La siguiente propiedad se le llama transitiva. La siguiente propiedad se le llama transitiva. Estas son propiedades de orden de los números naturales. ¿No puedo, hermano? ¿Sí? Está aquí. Establece la comparación transitiva. Establece la comparación entre tres números de la siguiente manera. Entre tres números de la siguiente manera. Sean A, B y C pertenecientes, los reales, son números reales, ¿sí? Tales que A es mayor que B y B es mayor que C. Entonces, tales que si A es mayor que B y B es mayor que C, entonces ¿qué se puede concluir? ¿Qué dice aquí? Si A es mayor que B y B es mayor que C, ¿qué podemos concluir? A es mayor a C. Exactamente, que A debe ser mayor que C. ¿Sale? Es decir, o sea, si yo tengo dos comparaciones en la que hay una interconexión, en este caso, ¿quién está conectando ambas desigualdades? Pues B, porque B aparece en ambas. Entonces nos va a quedar que A debe ser mayor que C. ¿Vale? Por eso se le llama la propiedad transitiva. ¿Vale? Bien. Entonces se le llama la propiedad transitiva. Punto y aparte. La siguiente propiedad se le llama aditiva. Aditiva. Escribimos aditiva. Escribimos punto y aparte. Dados dos números reales, que cumplen con la propiedad, dados dos números reales que cumplen con la propiedad de dicotomía, dados dos números reales que cumplen con la propiedad de dicotomía, coma, si se multiplica por otro número positivo, coma, si se multiplica por otro número positivo, bien. A los dos primeros, se conserva la propiedad. Se conserva la propiedad. Dos puntos y aparte. Uy, ¿qué dije? ¿Multiplicativo o aditivo? Aditivo.
Y terminé con multiplicativo, ¿verdad? Así es. A ver, otra vez. Chequen el enunciado. Dados los números reales que cumplen con la propiedad de dicotomía, coma. Si se suma, o dije si se multiplica. ¿Qué hacemos? ¿Cambiamos eso o ponemos al multiplicativo? Vamos a poner multiplicativo. Vale, pongan multiplicativo. Ya. Es mejor. Perdón, ahorita ponen aditivo y, bueno, ahorita me ponen aditivo, le ponen por mientras multiplicativo, no todo. Vamos a ver primero multiplicativo y después aditivo. No sucede nada. ¿Vale? Bien, lo que acabo de ver es multiplicativo. Si se multiplica por otro número positivo a los dos primeros, se conserva la propiedad. Dos puntos y aparte. Sean A, B, C, pertenecientes a los reales. Si A es mayor que B, ¿sí? Si A es mayor que B, entonces A por C debe ser mayor que B por C. ¿Vale? En ese caso, si el número C es positivo, si el número C es positivo, escribimos aquí con C mayor que 0. ¿Vale? Y el caso contrario, A por C es menor que B por C con C menor que 0. ¿Vale? Con C menor que 0. ¿Vale? Y así vamos a ver la aditiva. Ahora sí, la aditiva. ¿Sí? Antes de ver la aditiva, vamos a ver unos ejemplos de la multiplicativa. Es importante porque esto se utiliza para el tema de desigualdades. Bien. Noten, tengan mucho cuidado. Si multiplican por un número positivo una desigualdad, la desigualdad se conserva. Pero si multiplican por un número negativo, la desigualdad se invierte. La desigualdad se invierte. Por ejemplo, vamos a tomar, por ejemplo, sean 2, 3, 4. Son números reales, ¿verdad? Tenemos que ¿qué? Que 3 es mayor que 2. Entonces, ¿qué va a pasar con los productos? 3 por 4, ¿cómo es comparado por 2 por 4? ¿Qué dice la propiedad? El 3 por 4 es mayor a 2 por 4. Muy bien. Pero en el otro caso, si tomamos aquí sean, y aquí tomamos, por ejemplo, sean 2, 3 y menos 7, ¿sí? O bien 2 menos 3, por ejemplo, ¿no? 2 menos 3 menos 7, ¿sabes? Bien. 2 es mayor que menos 3, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, 2 por 7, ¿cómo es comparado con menos 3 por menos 7? Es menor. O sea, estoy multiplicando por menos. De acuerdo a lo que tenemos aquí, debe ser que menor, ¿verdad? Porque si aquí es mayor y estoy multiplicando por un menos 7, debe invertirse la desigualdad. A ver, multipliquen. Multipliquen. ¿2 por menos 7? ¿Cuánto da? ¿Ese lado?
¿Cuánto nos da? Hagan las comparaciones, ¿no? Menos 14. Y 21. Tiene positivo, ¿no? Si se multiplica por un negativo, ¿qué es lo que pasaba? En el 2% era menos 14. No entendí, pero No, pues está bien. es que había dicho que si se multiplicaba con un número negativo se invertía. Y si se multiplicaba con un número positivo, ¿qué pasaba? Una pregunta. En un momento está a otro lado ahorita. A ver, ¿qué? A ver. Sí. No, no estoy. La niña estoy. Sí. A ver, no, aburre mucho. Y pues, Me gusta leer, me gusta escribir, pero no me gusta español. No es una lectura que se pasa de verdad. Estoy leyendo la Divina Comedia, no manches. Chihuahua. no tienes nada, Ay, facilísimo, no me encanta. Perdí tiempo leyendo. ¿Cuánto nos queda? Entonces, el lado izquierdo queda. La izquierda, se te cerrado 21. Muy bien, entonces nos queda menos 14. ¿Menor que? Menos 21. Más 21, ¿verdad? Dije 21 positivo. Perdón. Bueno. Bien, ¿qué hubiera pasado si no invirtiéramos nuestra desigualdad? O sea, aquí sería mayor que, llegaríamos a algo que no es cierto. Por eso, cuando se multiplique por un número negativo, se debe invertir la desigualdad. Y si no se multiplica con uno positivo, Se mantiene igual. Oh, ya entendí. Se mantiene igual. Si hay un número negativo, es simplemente voltear La la desigualdad. desigualdad. O sea, ¿Cómo si se llama multiplicas, ese símbolo se le llama menor que. No, que no hay otro nombre más técnico. No, es menor que. O sea, si hay un número negativo, se invierte el menor que a mayor que. Ajá. ¿No? Y si son números, los dos son positivos, se mantiene exactamente igual. Si En el caso de la multiplicación. si multiplicamos por uno positivo, o sea, noten que A y B pueden ser cualquier número, Es una variable. pueden variar. Pero si C es positivo, ¿qué sucede? La desigualdad se conserva. Si C es negativo, la desigualdad se invierte. Una cosa hay que sacarnos también esta duda. La siguiente duda es, ¿qué sucede con la recta numérica? Aquí es más infinito, aquí es menos infinito y aquí está el cero. ¿Sale? Del lado derecho, No, el número cuando tiene una raya arriba significa continuar. sí, Esa es la que nos preguntó que investigáramos, tarea que investigáramos. sí, son los Ahorita me periodos. acordé que iba a una clase de inglés con un maestro y le dije, oye, ¿no es más fácil escribir una flechita y un infinito? Sí, me dijo, pero a mí es fácil poner una rayita encima, ¿no? Y ahorita me acordé, ¿hacer infinito se pone una raya arriba? Y eso es lo que nos dejó 1.3, el 3 es infinito, es como el 3. O sea, es periódico. Es como el 3.3333333. Se repite infinitas veces. Ya me cayó el 20. ¿Okay? Bien, aquí, ¿cómo es la recta numérica? Ojo, Si tú tomas del lado derecho, si tú tomas a un número muy cercano al cero, ese número ¿cómo es? Comparado con uno que esté muy alejado del cero. Por ejemplo, si tú estás aquí, en este punto, vamos a poner un punto, no sé, que sea X1, y aquí que sea X2. ¿En dónde eres más grande? En X2. Y en X1 eres más pequeño, ¿verdad? Ahora aquí ponemos X3, ponemos aquí X4. ¿En dónde eres más grande? En el X3. ¿Y en dónde eres más pequeño? X4. ¿Qué sucede?
que, ¿Está más alejado del cero? que del lado izquierdo, si tú estás más cercano al cero, Es mayor. eres mayor. Pero si estás más alejado del cero, eres menor. Caso contrario del lado derecho. El lado derecho, si tú estás muy cercano al cero, eres más pequeño. Y si tú estás muy alejado, eres más grande. ¿Ok? Lleven eso en cuenta. ¿Ok? Bien, punto y aparte. Bien, punto y aparte escribimos propiedades de los números reales. Propiedades de los números reales. Punto y aparte, sean A, Ya. ven. Ya no hicimos lo de aditivo. Ah, lo de aditivo, cierto. Perdón. Ya me fui, discúlpeme. Qué bueno que me recordaron. Bueno, el aditivo está muy rápido, no pasa nada. ¿El aditivo qué dice? Otra vez. Dado dos números reales, Tales que cumplen con la propiedad de tricotomía, dados dos números reales que cumplen con la propiedad de tricotomía, coma, Nos dictó, ¿eh? no, es muy parecido al enunciado, por eso me equivoqué. Si se suma otro número real a los dos primeros, se conserva la propiedad. Me quedé en tricotomía. Se conserva la propiedad. Dados dos números reales que se cumplen con la propiedad de tricotomía. Coma, si se suma otro número real, a los dos primeros, se conserva la propiedad. Este es un entonces. Entonces, ¿qué dice? Que si nosotros sumamos un número a ambos lados de la desigualdad se conserva. ¿Sí? Ojo, no importa si el número que estamos sumando es positivo o negativo. Ahí sí no va a importar. Eso sí, deben sumarlo a ambos lados de la desigualdad. ¿Sale? Entonces, si el número es positivo o negativo, la desigualdad se sigue conservando. ¿Okay? El de la tricotomía, el del multiplicativo es un caso más especial, ¿no? Bien. Aquí vamos a ver un ejemplito, ¿no? Por ejemplo, si consideramos los números menos 4 mayor que menos 6, ¿verdad? Y ahora, si le sumamos a menos 4, le sumamos 3, o le sumamos, sí, 4, por ejemplo. Y de ambos lados, ¿no? Entonces, menos 6 más 4. ¿Qué va a suceder? Se conserva la desigualdad, ¿no? Estoy sumándole 4 a ambos lados de la desigualdad. Del lado izquierdo, ¿cuánto queda? 0. 0. Y del lado derecho, ¿cuánto queda? Menos 2. Menos 2. Y 0 es mayor que menos 2. Se conserva. Es mejor tener un 0 que un número negativo.
Bueno, ¿cómo se me pregunta no para tener un 0 o un 9? Bueno, en términos de económico, pues es mejor estar en cero. Está de dinero. Exactamente. En el cine del tiempo sí se maneja, ¿no? Va del 1500 al año 0, antes de Cristo, y de ahí va del 0 al 1500. Ajá, algunos, anteriormente se maneja. Hay dos cosas que manejan, ¿no? Es como antes de nuestra era O antes de Cristo. y antes de Cristo, ¿no? Un proceso ahí como. Depende de tu religión, cuál es. Bien. Punto y aparte. Ahora sí. Propiedades de los números reales. Sean A, B y C pertenecientes a los números reales, entonces se verifican las siguientes propiedades. Ojo, chavos, que estas propiedades es para cualquier tripleta de números reales que se nos ocurra tomar. No es exclusiva o particular de unos ciertos números reales, no, es para cualquiera que se nos ocurra. Bien, entonces vamos a hacer una especie de tablita. Escribimos aquí la propiedad y aquí escribimos la adición y aquí escribimos la multiplicación. Bien, se supone, bueno, o existen, en los números reales existen dos operaciones, una suma y una multiplicación. Y en base a ella se deduce lo que es las otras dos operaciones, que es la resta o sustracción y el cociente o la división. ¿Vale? Pero bueno, vamos a ver por qué. Bien, la primera propiedad se le llama la propiedad de cerradura. Esta propiedad de cerradura, la propiedad de cerradura, ¿qué dice la propiedad de cerradura? Bien, voy a explicar. Dice esta propiedad que cuando nosotros operamos con dos números reales, la propiedad dice que el resultado vuelve a ser otra vez un nuevo número real. ¿Qué quiere decir esto? Que no nos salimos de ese conjunto de números. Si tú sumas o multipliques, vas a volver a caer ahí mismo. ¿Sí? ¿Qué sucede? Cuando nosotros sumamos dos números reales, ¿el resultado qué sigue siendo? Pues sigue siendo un número real. No se sabe del conjunto. Entonces, pertenece a los reales. ¿Y qué pasa con la multiplicación? Si yo multiplico dos números reales, el resultado sigue siendo un número real. ¿Sabes? Por lo tanto, te dice que el conjunto de los números reales es cerrado bajo las operaciones de adición y multiplicación. Si tú sumas dos números reales, como resultado te da otro número real. Si tú multiplicas dos números reales, como resultado te da otro número real. Muy bien. La siguiente propiedad la han trabajado bastante, se llama la propiedad conmutativa. ¿Qué dice la propiedad conmutativa? Dice que da lo mismo sumar A más B que sumar B más A. Esa se le llama la propiedad conmutativa. Cualquier par de números reales que se nos ocurra tomar cumplen esa propiedad.
¿Sí? Un ejemplo, nada más. 7 más 3 es lo mismo que ¿qué? 3 más 7. En caso de álgebra, por eso en álgebra se manejan como A más B es lo mismo que B más A, ¿no? Por eso. Bien, en el producto, ¿cuál es? A por B es igual a ¿qué? B por A. 7 por 3 Menos de 3 por 7. es lo mismo que 3 por 7. La siguiente propiedad se le llama la propiedad asociativa. En la adición que dice que es lo mismo sumar primero B más C y el resultado sumarle A que sumar primero que A más B y el resultado sumarle C. ¿Vale? Eso se le llama la propiedad asociativa. En la multiplicación, ¿cómo es? Es lo mismo multiplicar B por C y luego multiplicarlo por A que multiplicar A por B y el resultado multiplicarlo por C. ¿Vale? Esta es la propiedad asociativa. Muy bien. Hay una frase ahí que dice que el orden de los factores va a alterar el producto. Se refiere a esto. Igual, el orden de los factores pues no va a alterar la suma igual. ¿Vale? Da lo mismo sumar B más C primero, después sumarle A, o bien sumar A más B y después sumarle C. O sea, es lo mismo, el mismo resultado. Bien, y hay una propiedad que relaciona ambas, tanto la adición como la multiplicación, se le llama la propiedad distributiva. Se llama la propiedad distributiva. Relaciona tanto la adición como la multiplicación. ¿Qué dice? Que es lo mismo multiplicar A por el resultado de la suma por B de B más C que multiplicar A por B y después sumar el producto de A por C. A por B, C. Eso incluye ambos casos, la adición y la multiplicación. Sí, incluye tanto la adición como la multiplicación. Esto es muy sencillo. Hago un ejemplo numérico, vamos a hacerlo, pensar en ese ejemplo numérico. Por ejemplo, si A vale 1, B vale 2 y C vale 3, nos daría 2 más 3 son 5, más 1 son 7. 1 más 2, perdón, 2 más 3 son 5, más 1 son 6. Perdón, ¿no? Son 6. Y aquí es 1 más 2 son 3, más 3 son 6. Se cumple, la izquierda o la derecha. Aquí la multiplicación. 2 por 3 son 6. Por 1 pues, me queda 6. 1 por 2 me da 2. Por 3 me queda 6. Aquí, que A tome el valor 1, que B tome el valor 2 y que C tome el valor 3. 2 más 3 son 5. 5 por 1 pues, me da 5. Y aquí 1 por 2 me da 2. Y 1 por 3 me da 3. 3 más 2 me da 5. Claro. Son propiedades en las cuales no va a importar de qué manera hagamos el producto. Podemos hacerlo así o bien podemos hacerlo así. Esto ya viene entrando a una idea de factorización. ¿Sí? Es una idea de factorización. Bien. Punto y aparte. Bien, en los números reales existen otros números que se le llaman los números neutros. ¿Qué quiere decir que sean neutros? ¿No? Soy neutro en la discusión. Entonces no vas ni para un bando ni para otro. O sea, que no... Estás en medio. Estás en medio, o sea, o que estás dejando las cosas por igual. ¿Sí?
neutral, soy neutral, soy neutro, estoy dejando las cosas por igual. Deja que suceda. Exactamente. Como puedes decir. Hay que pensar en esos números en los cuales al sumarlos o multiplicarse por ellos nos deja igual. El 1, El 1 y qué el más? 0. El 0. Pero Pues- 1 por 0 es 0. Bueno, cuidado, solamente va a existir un neutro aditivo y un Sí. neutro multiplicativo. El neutro aditivo es el 0 y la multiplicación es el 1. Exactamente. Muy bien, entonces escribimos aquí el neutro. Bien. El aditivo. ¿Qué tenemos en el aditivo? Que 1 por A nos da otra vez A. ¿Qué dice? Todo número multiplicado por el 1 sigue siendo el mismo número. ¿Ok? Se llama el neutro. ¿Por qué le puse la adición? Perdón, me estoy confundiendo mucho. Es 0, aquí debe ser 0 más A. Y nos debe dar A. Y aquí debe ser 1 por A, debe ser A. ¿Verdad? Entonces, todo número sumado con 0 me vuelve a dar lo mismo. Si todo número multiplicado por 1 me va a dar lo mismo. ¿Vale? Bien. Entonces, esos son los neutros. En los números reales hay dos neutros. Uno que es el neutro aditivo, que se llama 0, y el otro que es el neutro multiplicativo, que se llama el 1. Bien. También, por último, hay otros números que se le llaman los inversos. Existen inversos aditivos y también existen inversos multiplicativos. El aditivo no sería un número negativo. El aditivo va a ser un número negativo. ¿Qué es el inverso? Si ustedes toman un número real A, ese número inverso de A, Es menos al sumarse con A, debe dar 0. Y ese número es menos A. ¿Sí? Por ejemplo, el inverso aditivo de 10, ¿quién es? menos 10. Menos 10. 10 sumado con menos 10 nos da 0. El inverso aditivo de menos 3. 3. O sea, el número sumado con su inverso nos debe dar 0. Pero también existen inversos multiplicativos. ¿Qué va a pasar? Que un número multiplicado por su inverso multiplicativo nos debe dar 1. ¿Quién es ese número en este caso? Si A fuera 2, 2 por 2 nos da otro valor diferente de 1, ¿no? ¿Quién va a ser? ¿O quién es? Multiplicado el número 1. Ajá. No puede ser el número 0. ¿Puede ser un número negativo? No, no daría. ¿O sí? Si fuera negativo, por la ley de los hijos, ¿qué pasaría? Se invertiría. Nos No. quedaría negativo, ¿no? Ah, Nosotros queremos que nos dé 1. ¿No? Estamos buscando un número que multiplicado por A, o una expresión que multiplicada por A, nos dé igual a 1. ¿Quién es? ¿No sería A por A menos 1? Bueno, se describe A por A menos 1, pero regularmente lo escribimos como 1 sobre A. O menos Es igual A por A menos 1, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí deben entender que lo vamos a ver más adelante, que las multiplicaciones de fracciones son numerador por numerador y denominador por denominador. ¿Sabe? Hay que entender eso. ¿Sí? Bien. ¿Cómo que A multiplicado por 1 sobre A nos da 1? Pues hay que ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Entonces, voy a hacerlo aquí. A multiplicado por 1 sobre A, pues es igual. A se puede ver como A sobre 1, ¿verdad? Todo número dividido entre 1 es el mismo número.
multiplicado por 1 sobre A. ¿Cómo se multiplican fracciones? Numerador por numerador, denominador por denominador. A por 1 nos da A, y 1 por A nos queda A, y A entre A, Ah, 1. 1. sí, me quiero. 1. Sí. 1. ¿Vale? Ok. Bien. A ver. Vamos a hacer unos ejemplos numéricos. Si A es 5, ¿quién es su inverso multiplicativo? Menos 5. Ah, no. Uno sobre cinco. Un quinto. Un quinto. ¿Sí? Si A es un quinto, ¿quién es su inverso multiplicativo? 5. Siguiente. Si A vale menos 3, ¿quién es su inverso multiplicativo? Menos un tercio. Menos un tercio. Si A vale menos 2 quintos, ¿quién es su inverso multiplicativo? 10. No. Menos 2 quintos. ¿Ya menos 10? Si es menos 2 quintos, ¿quién es su inverso multiplicativo? Sí, sería 10 menos 10, ¿no? ¿Cuánto queremos que nos dé? 1. En primera, necesitamos pasar por el signo. ¿Debe ser positivo o negativo? Va a ser negativo. Muy bien. Sale. 5 medios. Debe ser 5 medios. 2 por 5 nos da 10 en el numerador. Y 5 por 2 nos da 10 en el denominador. Entonces nos da 10 sobre 10, que es igual a 1. Muy bien. ¿Vale? Bien. Entonces, esos son los suplementos. Bien. Bueno, siempre que noten que un número se está multiplicando por su inverso, ya no es necesario hacer la multiplicación. Automáticamente van a decir que el resultado es 1. ¿Sabes? Muy bien. Punto y aparte. Escribimos suma y resta. Vamos con las operaciones. Bueno, esas son las propiedades de los números reales, ¿verdad? Vamos a pasar ya a las operaciones. Escribimos suma y resta. Números enteros con signos iguales. Números enteros con signos iguales. Coma. Números enteros con signos iguales, coma, se suman y se colocan. Se coloca el signo de los sumandos. Números enteros con signos iguales se suman y se coloca el signo de los sumandos. Ejemplo, vamos a poner el ejemplo 1, menos 3, menos 4. ¿Cuánto nos da? Menos 7. Muy bien. $20. Bien. 18. Negativo, ¿verdad? Menos 18. Muy bien.
Bien, punto y aparte. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Nada? ¿Los que están en Zoom? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bien. Punto y aparte, escribimos números con signos diferentes. Números con signos diferentes. Coma, se restan. Números con signos diferentes, coma, se restan. Y se escribe el resultado. Se escribe el resultado con el signo del número mayor. Y se escribe el resultado con el signo del número mayor en valor absoluto. En valor absoluto. Bueno, aún no hemos visto la definición de lo que es el valor absoluto, pero de manera más coloquial podemos decir que se va a conservar el signo que contenga la cantidad numérica más grande. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ejemplos. Seguimos. Menos 10 más 7. Vale. Primero dan menos 3, ¿no? No, da 3. No, sí, menos 3. A ver, terminen todo. Seis. Tercero da más 7. 35. Primero, ¿cuánto da? Menos 3. Segundo. 6. Bien. Tercero. Menos 1. Menos 1. Muy bien. Cuarto. Menos 18. Creo. Ah, no. Sí, Menos 18. sí, creo. Los demás, ¿qué dicen? 15 y 13 son 28 y 7 son 35 menos 53 menos 18. Sí, dame 18. No. Muy bien, menos 18. Bien. Bueno, vamos a dejar hasta aquí en matemáticas. La próxima semana, esta es nuestra segunda sesión, ¿verdad? Sí. Bien. La próxima clase entraremos con la multiplicación y la división. Va a ser muy rápido, es un repaso totalmente, ¿de acuerdo? ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Alguien tiene duda con estas operaciones? ¿Todo bien? ¿Los que están en Zoom, todo bien con estas operaciones? ¿Están en Zoom? Es que yo no veo bien antes del 15 en el número 4. El número 4 es 13 más, No, es que justo ahí se ve el reflejo en la cámara. 13 más 15, perdón. Gracias. Bien. Antes de que se vaya, espera, ¿no?
Bueno, ¿verdad? Ya, muy buen chiste, Pues, no, no lo veo. No sé, no lo veo. Pues sí, está bien vacío. ¿Vas a pasar? ¿No? ¿Vas a ir? ¿Es macho? Se llama Mau. ¿Cómo? ¿Mau? Mau. Espero que Mau sea, ¿no? Si no, esto va a ser una Vale. pregunta. Claro. Mau. ¿Cuánto, por ejemplo? Bien, sale. Voy a compartir, todavía no he podido compartir, ya estoy subiendo los videos, pero ya en esta semana voy a compartir los primeros videos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, ya algunos me enviaron lo que son sus correos, por lo tanto, ya en esta semana ya empiezo a enviar lo que son los videos. La clase 1, que fue, iniciamos un jueves, no, miércoles, Una semana, dos. miércoles, ¿verdad? Sí, un miércoles. Entonces, 2 semanas, ¿no? Entonces les debo videos de 2 semanas pasadas para que ya los que me han enviado los correos, no se envíen tu correo. Sí, de una vez. Y ya, ya les envío los videos, ¿no? Yo les voy a enviar los videos. Yo también ponía enviado el correo. Envíame tu correo, mamá. Que sea, preferencia que sea de Gmail, ¿vale? Bien, eso sería todo. Voy a enviar una lista de problemas correspondiente a física. Entonces, también los voy a agregar a una clase de Classroom. Entonces, están atentos a esta clase y les voy a enviar la lista de clases. ¿Vale? Bien, sería todo por hoy. ¿Se lo mando por el grupo o por el privado? Privado. Por WhatsApp, ¿no? Bien, dejamos hasta aquí. Sería todo por hoy.